Hoy hablaremos de la ética y el aborto. El aborto ilegal. Según René Favorolo, el año 98 decía, los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en algunos sanatorios. Hacen fortuna sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá ni más ni menos abortos. Habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Marco jurídico y político internacional. Según la CEDAW, dispone que todos los estados deberán garantizar a hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, el acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. La interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es un recurso conocido hace mucho tiempo. Se puede ver que hay 222 millones de mujeres de países en vías de desarrollo que quieren evitar un embarazo. No tienen acceso adecuado a métodos anticonceptivos, menos a planificación familiar. Si se alcanzara tan solamente esta cobertura de la población, uno de cada 8, digamos, de los 8 objetivos del milenio, se evitarían cada año 54 millones de embarazos no deseados y 26 millones de abortos. La distribución de prohibición del aborto. Podemos ver que a nivel global, la gran parte de los países permiten el aborto. Pocos países prohíben el aborto. También podemos ver la mortalidad materna. Esos países que permiten el aborto, hay más muertes de madres. Y aquellos países que no permiten el aborto, hay menos muertes. ¿Por qué mueren las madres? Por diferentes razones. Por hemorragias graves, 25%, infecciones 15%, eclampsia 12%, aborto obstruido 8%, aborto peligroso 13%, otras causas directas 8%, causas indirectas 20%. Principal motivo de interrupción. Hay problemas económicos, 41%, interferencia con proyecto de vida, 38%, sin pareja sola, 12.8%, muchos hijos, 8.1%, violencia sexual, violación, 1.1%, otros, 10.6%. Análisis jurídico, principio de inviolabilidad humana. En el Perú, es uno de los países latinoamericanos. La legislación restrictiva sobre el aborto y presenta además una de las tasas más elevadas de aborto inducido en la región. El Código Penal peruano establece en el artículo 119, no es punible el aborto cuando es realizado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su representante legal. Si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar daño grave y permanente en su salud. El aborto terapéutico en el Perú es legal desde el año 1924, que incluye pues los siguientes aspectos. Cuando peligra la vida de la madre, cuando se agrava una patología de base o provoca un grave trastorno psicosocial. Hay incidencia que en América Latina se estima que por cada 3 nacimientos se produce un aborto. En el Perú se conjetura que cada año se produce alrededor de 350.000 abortos, aproximadamente un aborto por cada 2 nacimientos, imagínense. ¿Y nuestra Constitución qué dice? En el artículo 2, inciso 1, dice que toda persona tiene derecho a la vida. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. Y en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La OMS dice, la salud es un carácter de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de equilibrio del ser humano, física, mental y social. La Iglesia, el mundo cristiano, ha estado siempre en contra del aborto. Los padres de la Iglesia, los pastores, los doctores, que enseñan la misma doctrina, a pesar de las diversas opiniones acerca del momento de la infusión del alma espiritual, nunca existió duda acerca de la ilegalidad del aborto. En conclusión, obviamente es evidente por donde veamos que el aborto no es legal, realizarlo, digamos, debido. Por lo siguiente, en este caso el aborto no es viable como medida terapéutica, ya que no hay razones suficientes para la interrupción del embarazo, independientemente de la condición en que se encuentre el niño no nacido. Todo ser humano concebido tiene derecho a la vida. Nadie tiene la capacidad de quitarle la vida a nadie, menos de un ser indefenso.
El aborto no es un aspecto de salud pública, por lo tanto no es una enfermedad para tratarlo como tal. La falsa denominación aborto terapéutico que confunde a la población debido a que una terapia se brinda por presencia de alguna enfermedad, pero la práctica del aborto no cura una enfermedad, menos de la madre ni del niño. El porcentaje de las violaciones producidas no justifican quitar la vida de un ser humano indefenso, que no tiene ninguna culpa alguna al respecto. Además, la madre que sufre el trauma del aborto lleva las consecuencias tristes de dicha práctica por el resto de su vida. Es mucho mayor que el trauma de la violación sufrida. Los niños tienen derecho a la vida como lo respalda la Constitución. Por lo tanto, el hecho de que tengan malformaciones por alguna razón no nos da derecho a nadie quitarle la vida a un ser indefenso. Y más aún, la ciencia médica lo permite y eso es inaceptable. Los niños no nacen por el deseo de los padres, porque ellos no son cosas. Las mujeres que son practicados el aborto son más violentas con sus hijos y se convierten en insensibles al amor, al dolor y a la ternura. No toda mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo, debido a que en su matriz lleva el fruto de la concepción de dos personas, sea voluntaria o involuntariamente. Generalmente la práctica del aborto se da por la vergüenza de la persona a la familia, por el deseo de ocultar la evidencia del embarazo, donde caen en el mito del aborto seguro o legal. Los efectos colaterales del aborto son muchos, como los problemas de esterilidad, problemas emocionales, embarazos extrauterinos, partos prematuros, síndrome de posaborto, etc. Dios defiende al ser humano porque somos su creación y ser creados a su imagen. Dios nos ama y se relaciona con cada ser humano, amándonos, comunicándonos a través de su palabra. Además, su palabra enseña que debemos cuidar al débil, al vulnerable, porque Dios cuida a los desfavorecidos y los protege, especialmente a los huérfanos, a la viuda, y muestra su amor inmerecido al extranjero, brindándole vestido y sustento. Dios no permite que sus hijos sean responsables por los pecados de sus padres. Dios espera lo mismo de sus hijos. Los llama para ayudar a aliviar las cargas de los más vulnerables. En ese sentido, podemos decir que es muy importante cuidar la vida de los niños.